Bienvenidos a la Fogata Mística, mi nombre es Digiori. En este canal exploramos acerca de filosofía y análisis metafísico de lo que pasa. El día de hoy vamos a hablar sobre las densidades del universo, siguiendo pues la lista de reproducción en el laboratorio de acuerdo a la creación mental del universo. Entonces pues el día de hoy vamos a despejar la duda de preguntas simples que se pueden hacer las personas que entran en la mística, como cuál es la diferencia entre lo astral y lo etérico, cuál es la diferencia entre lo que es espiritual y el alma, y estas palabras que en algunas ocasiones pareciera que son las mismas, pero en otras pues pareciera que no. Normalmente para los que ya están adentrados en las escuelas místicas, pues tratan de tomar alguna de las escuelas para tener como una estructura que va como a planos o en temas jerárquicos. Entonces, pues el día de hoy vamos a explicar una de estas que me parece muy completa, es la teosofía. Entonces vamos a explicarlo de acuerdo a la teosofía y la alquimia, ya que pues en este canal es de hermetría y alquimia principalmente. Entonces, pues bueno, vamos a adentrarnos aquí un poco. El tema de la alquimia o las escuelas de la alquimia que han llevado como el tema de la estructura del universo, ya sea la Golden Dawn, la masonería, los Rosacruces. Bueno, normalmente hablan de que hay diferentes esencias, ¿no? Lo que es la sal, lo que nosotros conseguimos como materia, lo que es la mente y lo que es la parte espiritual. Cuerpo, mente y espíritu. Sal, azufre y mercurio. ¿Sí? Dentro del cuerpo humano no tienen una jerarquía, en sí no tienen una jerarquía. Estas tres se dividen en cuatro que serían compatibles con los cuatro elementos, y estos sí dentro del cuerpo humano tendrían una jerarquía, pero pues es mejor hablar de jerarquías cuando se habla de la creación, no cuando se habla de la constitución del ser humano en esas tres esencias, ya que en esas tres esencias se componen diferentes cuerpos que son de los que pues ya vamos a hablar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que estos tres cuerpos se generan a través de lo que son las leyes herméticas, lo que viene a ser la vibración, que empezó a ser una. La vibración se fue constituyendo en diferentes ritmos, los ritmos en diferentes polaridades, que empezaron a ser como capas que se solapaban entre ellas, y asimismo empezaron a generar diferentes planos cuando fueron yéndose de lo más ligero a lo más denso, ¿sí? Que pues esto ya se explicó como en otro video de la creación mental del universo, ¿cierto? Entonces, pues de ahí parte la alquimia, de que como se solapan en el todo en diferentes esencias, entonces las dividen así, que está lo material en algún momento, cuando genera una velocidad muy alta, que supera la velocidad de la luz, se vuelve mental, y esta ya en planos superiores sería concebida como lo que nosotros llamamos espíritu, ¿cierto? Y de acuerdo a esta se genera pues entonces todos los planos de los que ya vamos a hablar. Bueno, siguiendo entonces el patrón de la alquimia, vamos entonces con los cuatro elementos o los cuerpos o las densidades. Voy a poner aquí la imagen de que en la parte de abajo tenemos lo que es el símbolo de la sal, y en este símbolo de la sal se constituyen los elementos que son como los más densos, que es la tierra y el agua, ¿sí? Arriba ya tenemos lo que es el aire, que aquí sería el mercurio, y arriba tenemos el sulfuro, que sería el fuego, ¿sí? Como digo, en la constitución humana, las tres esencias de cuerpo, mente y espíritu no tendrían tanta jerarquía, sino más bien lo que es la constitución de los elementos, ¿sí? Esto sí tendría más una jerarquía, pero ya lo vamos a explicar mejor aquí en la antroposofía. Pues lo coloco así primero que todo en la alquimia, porque en la alquimia es como más fácil de entender y adentrarse en esto. ¿Qué es el etérico? Bueno, el etérico tiene una constitución que es mental, y es el de la madre tierra. Cada éter, pues, se podría decir que cada solapa en el universo son diferentes sustancias, y esto sería pues el éter, ¿sí? Serían diferentes éteres. El que nos constituye, que estamos hablando, que es el que está en una capa arriba del cuerpo físico, lo domina la mente o el logos de Gaia, de la madre tierra, ¿sí? La que está por encima de la conciencia humana. Entonces, más profundo está la conciencia de la tierra, Gaia, tratando de experimentarse en el mundo. Entonces, todos los seres vivos tenemos un cuerpo etérico que corresponde con Gaia. Eso no quiere decir que si salimos del planeta Tierra se nos vaya el cuerpo etérico, no, sino que está sí o sí constituido por la madre tierra. Y entonces aquí ya hablamos de la ciencia.
Voy aquí a nombrar tres cosas importantes. Por ejemplo, está la paradoja de Levinthal. La paradoja, no sé si la conozcan, la paradoja de Levinthal indica que los átomos se pueden formar de diferentes maneras, millones y millones de maneras en la creación, apenas se crean, pero que las proteínas que nos componen, cuando se empieza a crecer en el nacimiento de todos los cuerpos, de todos los seres vivos, generan un patrón, que es también lo que se conoce como el ADN, genera un patrón que es único, no se pone a mirar diferentes formas, sino ya sigue como una especie de camino, un camino que parece invisible pero que está ahí y aún así le dan la existencia. Esto pues se conoce así como la paradoja de Levinthal. Bueno, tenemos lo que es los campos morfogenéticos o la memoria de la naturaleza, que es algo muy parecido con el ADN y el ARN, ¿sí? Que le da la forma como una memoria colectiva. Sí, es un poco diferente a la de Levinthal porque la de Levinthal es ya con las proteínas, pero este ya es más metido con el ARN y el ADN de todos los seres. Sí, esto se llama los campos morfogenéticos y la memoria de la naturaleza. Bueno, también tenemos lo que es la coherencia cuántica o la inteligencia vibracional, que son pues la ruta más eficiente que genera la luz para, digamos, las plantas, para que se puedan alimentar con la fotosíntesis. En estos casos, lo que es la energía trata de, como los rayos, tratar de generar ciertos caminos o ciertos patrones que son exactos. Bueno, aquí se ve representado lo que es la naturaleza, ¿sí? Y bueno, también en las formas como lo que es la proporción áurea, podemos decir que esto es en sí toda la parte etérica, no solamente de nuestro cuerpo, sino en sí de la memoria que tiene el universo al tratar de crearse en diferentes campos. Entonces aquí ya decimos que el físico tiene uno que es como invisible, que lo alinea, que lo rige, que es en sí el de Gaia, el de la madre tierra, ¿cierto? Ya después tenemos otro, como ya indico, si tú te vas del planeta Tierra no es que pierdas tu cuerpo, sino que siempre necesita algo exterior para existir. Por ejemplo, la respiración. Decimos que nosotros tenemos un aparato respiratorio, pero no solamente es el aire que nosotros tenemos, sino el aire también tiene que pasar y crearse en el oxígeno a través de los mares, de las plantas, de las algas que generan en los mares la mayor cantidad de oxígeno en el planeta. Entonces decimos que los sistemas en realidad están siendo sistemas compuestos. El ser humano no puede vivir solitario fuera de la naturaleza a menos de que sea de una forma artificial, ¿cierto? Que sostenga ese cuerpo etérico mientras pueda estar con el físico, ¿cierto? No está de más aclarar que si se sale del planeta Tierra absolutamente todo va a querer exterminar a lo que es la vida. Entonces, pues bueno, empezamos por ahí. Ya decimos que hay diferentes éteres, lo que es el plano astral está más arriba. Bueno, aquí ya hablamos de lo que es el plano astral. Es mucho más amplio. El plano astral se rige por algo que está por encima de lo que es el planeta Tierra, en este caso lo que es el sistema solar, el Logos, lo que es el Sol Padre. Es en sí un portal, no es solamente una estrella como lo indica la ciencia moderna, es un portal que lleva otras constelaciones. Entonces decimos que el cuerpo astral está regido por el sistema solar, ¿sí? Lo que es la vecindad de alrededor y las 12 constelaciones. Esto es en sí lo que rige el plano astral, pero hay un plano astral alto y un plano astral bajo, es muy amplio, ya que, bueno, se considera que aquí en el plano astral este es un doble, no solamente del plano físico, sino de otros planos, ¿sí? Aquí existen otro tipo de entes y normalmente lo que se conoce como en el estado post-mortem de los fantasmas y demás habitan es en este plano, no el etérico. Se supone que cuando uno muere existen cuerpos que mueren inmediatamente con el cuerpo físico y otros que toman tiempo para morirse. Esto yo lo digo de acuerdo a William Walker Atkinson cuando escribe en el libro de los muertos, siguiendo las líneas de Paracelso, que hay 4 cuerpos que están destinados a morir. Estos cuerpos que están destinados a morir son el cuerpo físico, el cuerpo etérico, que ya lo hemos nombrado, el cuerpo astral se demora mucho más tiempo, y los estados mentales. Hay 2 estados mentales que para la teosofía sería el estado mental del ego, del yo, de las pasiones, que llaman el estado mental animal, y un estado mental superior, lo que nosotros llamamos el estado de conciencia o el estado espiritual que no alcanza, que el filósofo o el místico alcanza en vida. ¿Sí? Son estados ya superiores, que es como el remanente que queda cuando el ser se muere. Esto que nos trae a colación, que el plano astral es
tiene un tiempo-espacio muy diferente a lo que es la parte etérica o la parte física, ¿sí? Ya que, como indico, hay un plano astral bajo y un plano astral alto. No es lo mismo, digamos, en el etérico está más cercano a lo físico. Entonces, digamos, en lo etérico podemos hablar de los seres elementales, digamos. Podemos hablar, de hecho, de otras creaciones humanoides que nosotros no la vemos porque se encuentran en otra solapa aquí en el planeta Tierra. Entonces, bueno, aquí ya hablamos de la teosofía, las constituciones de los cuerpos. Entonces, bueno, pues tenemos lo que es el físico, el astral, el mental, que son dos mentales, un mental bajo y un mental alto. Y se considera que lo que es el astral, lo que es el etérico, el físico y el mental bajo están destinados a desaparecer en los estados post-mortem. Pero lo que es la mente, lo que corresponde a la mente y al astral, se demoran más tiempo. Sí, lo llaman como la cosecha después de la siembra, ¿sí? O una segunda vida después de la muerte física. Pues para muchos místicos prácticamente nosotros en sí morimos dos veces, una físicamente y otra mentalmente, que toma diferente tiempo, puede tomar meses, semanas, años. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que es pues, los planos ya mentales alto. En los planes mentales alto tenemos el estado búdico, el estado átmico, que se puede alcanzar en vida. De hecho, se puede, lo que ya sería como el cielo en la tierra, son estados que se pueden alcanzar en vida, de acuerdo pues a esta tradición. Más arriba ya tenemos lo que es el impulso, que es el campo espiritual. El campo espiritual pues ya habla de la mónada o el plano anupadaka, ¿sí? Y que está en constante unión con el todo. Entonces, para la teosofía nosotros tenemos 7 cuerpos en sí. Tenemos lo que es Dios, primeramente, o la primera creación mental del universo, que es un todo, experimentándose en el infinito. Tenemos la siguiente, que serían como el espíritu o la mónada, ¿sí? Que, que manda el impulso a la existencia en sus encarnaciones, ¿sí? Y este sería prácticamente como el todo, el Dios Padre, solamente que tratando de experimentar una individualidad, ¿sí? Experimenta una individualidad y al mismo tiempo está con el Dios Padre. Y el espíritu no es el que encarna, el espíritu es el que manda el vehículo, que sería el alma. Y el alma sería entonces el tercer cuerpo, de arriba para abajo, ¿sí? Y ya después tenemos los otros cuerpos de los que ya hemos hablado. Esa sería la constitución del humano, ¿sí? Sin embargo, para otras corrientes, digamos como la cábala serían 5 mundos o 5 planos que también están regidos, como ya lo dijimos, por sus elementos, y asimismo hay diferentes estados de conciencia, que serían 10 estados de conciencia, ¿sí? Es diferente, digamos, los planos a los estados de conciencia para la cábala. Y esos estados de conciencia del universo también se reflejan en nosotros, en la existencia, en los individuos, en los seres y también en el universo. Por eso entender la cábala es entender un afuera y un adentro. Sí, es mucho más amplio. Bueno, y pues ya para cerrar, me gustaría aclarar que estos temas, obviamente aquí hacemos como ejemplos pequeños. Se invita siempre a que se pueda estudiar de esto. Se puede estudiar en diferentes escuelas, como ya sacamos en el podcast de las escuelas o las asignaturas mágicas, que se estudian estos campos uno por uno, no solamente la creación del universo, sino las posturas acerca de lo que es el ser humano y el por qué está acá. Y bueno, yo creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por escucharme. Deja tu like si te gustó.